Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más perturbadores de la historia. Hoy exploraremos las sombras de Knoxville, Tennessee, donde los archivos silencian a una mujer que vivió, amó y desapareció de los registros como si nunca hubiera caminado sobre la tierra. Era 1869 y Knoxville todavía estaba lamiéndose las heridas de la guerra civil. La ciudad, enclavada entre los montes Apalaches y el río Tennessee, trataba de recomponer su identidad destrozada. Las calles polvorientas vieron pasar a veteranos, viudas y oportunistas que venían a probar fortuna en el derrotado sur. Aquel otoño temprano, cuando las hojas de roble doraban las colinas de oro y sangre, una mujer llegó a la ciudad con poco más que una bolsa y una historia que nadie pudo confirmar después. Dijo que venía del oriente, que había atravesado las montañas por caminos donde serpientes y osos se disputaban el paso con los viajeros. Su vestido negro resaltaba su piel pálida, casi transparente bajo la luz tenue de noviembre. Los vendedores de Market Square la observaron por primera vez comprando alimentos básicos y pagando con monedas de oro, lo que llamó la atención. El oro era escaso en aquellos tiempos de reconstrucción, y la procedencia de aquel metal precioso nunca llegó a revelarse. Su acento era inusual, como si hubiera sido educada en alguna escuela lejana, en alguna de las academias para señoritas que salpicaban la región antes de que la guerra convirtiera los edificios escolares en hospitales improvisados. El propietario de la pensión en Gay Street tomó su dinero por adelantado sin hacer preguntas. Los tiempos difíciles habían enseñado que la discreción era una habilidad de supervivencia. Firmó el registro con una caligrafía que parecía haber sido practicada durante años, pero el nombre que escribió en aquel libro polvoriento sería cuestionado años después. Eleanor Thorne, viuda, sin dirección anterior. La tinta negra se secó rápidamente sobre el papel amarillento, sellando una identidad que pronto demostraría ser tan fugaz como el humo de una chimenea apagada. Nadie dudó de su relato en el momento. Las viudas eran demasiado frecuentes como para llamar la atención en una ciudad repleta de mujeres de negro, que llevaban el luto como una segunda piel. Los meses que siguieron fueron una extraña rutina. Eleanor iba al mercado los mismos días y compraba las mismas pequeñas cantidades de harina, azúcar, queroseno. Nunca aceptó visitas, nunca asistió a las reuniones sociales que las otras viudas realizaban en la iglesia presbiteriana de la colina. Su reclusión avivó los rumores, pero no la hostilidad. Todos arrastraban fantasmas por aquel entonces, y respetar el dolor del otro era un código tácito. Cuando llegó el invierno y las ventiscas dejaron a Knoxville aislada durante días, ella se quedó en su habitación del segundo piso de la pensión, donde una lámpara parpadeante se podía ver a través de la ventana cubierta de escarcha hasta altas horas de la noche. ¿Qué hacía adentro? Nadie lo sabía. Algunos afirmaban oír el ruido de hojas al ser volteadas, como si leyera sin cesar algún viejo y voluminoso tomo. La primavera de 1870 llegó el deshielo y la primera señal de que algo iba mal. Eleanor se presentó una mañana en la oficina del secretario del condado de Knox y pidió ver los registros matrimoniales. Quería revisar su propio certificado, le dijo al empleado somnoliento que la atendió de mala gana. El hombre, un veterano de Chickamauga con una pierna amputada, se arrastró hasta los archivos y comenzó a buscar. Los libros encuadernados en cuero gastado guardaban décadas de matrimonios registrados, pero el nombre de Eleanor Thorne no figuraba en ninguna parte, ni soltera ni casada. Ella se mantuvo firme en que se había casado en Knoxville en 1867,
2 años antes de que la guerra terminara oficialmente en esa parte del país. El oficinista volvió a hojear metódicamente, pasando páginas manchadas por la humedad y el tiempo. Nada en absoluto. La falta de registro no fue un simple error burocrático. Era como si el matrimonio nunca hubiera ocurrido. Como si el hombre con el que Eleanor juraba haberse casado fuera solo una sombra de su imaginación. El oficinista dijo que tal vez lo estaba confundiendo con otra ciudad cercana o que el registro se había realizado en otro condado, pero Eleanor lo negó con firmeza. Sus ojos grises se posaron en los libros como si pudiera conjurar las palabras a través de la intensidad de su mirada. Describió la ceremonia con demasiada exactitud para ser inventada. La iglesia metodista en la esquina de Cumberland y Walnut, el pastor Whitfield, con una cicatriz en la frente, los testigos, 2 comerciantes locales cuyos nombres repitió sin vacilar. Incluso el vestido de seda azul que llevaba puesto, prestado por una costurera de Church Avenue. El oficinista, movido por una mezcla de compasión y curiosidad, decidió investigar. Localizó al pastor Whitfield, quien había fallecido en 1868 durante la epidemia de fiebre tifoidea que había acabado con la vida de buena parte de la población ese cruel invierno. De los comerciantes que actuaron como testigos, uno se había trasladado a Missouri tras la guerra. El otro figuraba en los registros de bajas por batalla. Los callejones sin salida se multiplicaban como telarañas en un sótano abandonado. Cada pista que Eleanor proporcionaba terminaba en un callejón sin salida, una imposibilidad cronológica o alguien que ya no podía verificar ni negar nada. Era como si alguien hubiera eliminado todo rastro de su relación, dejando solo su recuerdo como evidencia. Las semanas que siguieron transformaron a Eleanor. Empezó a visitar otras oficinas, otros archivos, el juzgado del condado, la nueva biblioteca municipal, incluso los periódicos locales que guardaban números antiguos en su sótano húmedo. Buscaba cualquier rastro del apellido que decía haber tomado al casarse, cualquier evidencia que respaldara su historia. Los voceadores se habituaron a su figura silenciosa, encorvada sobre montones de diarios amarillentos, sus dedos manchados por tinta rancia, hojeando anuncios de bodas, obituarios y sociales. Encontró algunas familias Thorne en el área, pero ninguna que coincidiera con la descripción del hombre. Alto, cabello castaño oscuro, ojos verdes, pequeña marca de nacimiento en el cuello. Tallaba la madera. Tenía su taller cerca del río. Eran detalles demasiado personales para ser una invención completa, dijeron algunos. Pero, ¿dónde estaban las pruebas? La ciudad de Knoxville se dividió. Algunos pensaban que Eleanor era víctima de algún error burocrático atroz, tal vez papeles perdidos en medio del caos de la guerra, cuando los archivos fueron incendiados o saqueados por las fuerzas invasoras. Otros pensaban que estaba loca, que se había inventado una fantasía para lidiar con la soledad o el trauma. Otros, en cambio, susurraban teorías más oscuras, y sí estaba mintiendo a propósito. Pero, ¿por qué? No exigía herencia, no exigía tierras, no exigía botín de guerra. Solo quería que admitieran que su boda había tenido lugar, que ese hombre había existido, que no se estaba inventando una vida. El verano de 1870 fue sofocante, y Eleanor descubrió algo más que la alarmó. En el cementerio Old Gray, donde las filas de lápidas confederadas se codeaban con tumbas civiles, descubrió una tumba sin nombre. Solo una cruz de madera, podrida en la base, señalaba el lugar. Algo en aquella cruz anónima la detuvo. Regresó al día siguiente con flores silvestres que había recogido en las colinas.
Al día siguiente también, y así, día tras día, algo que despertó la curiosidad del cuidador del cementerio. Cuando le preguntaron quién estaba enterrado allí, Eleanor simplemente respondió que alguien importante, alguien digno de recuerdo, incluso sin nombre en la piedra. El guardián, un anciano que conocía cada tumba como si fueran familiares, prometió que esa tumba no figuraba en sus registros. Era como si hubiera aparecido de la nada o siempre hubiera estado presente, pero invisible hasta que Eleanor la vio. Los registros parroquiales ofrecieron sus propias contradicciones desconcertantes. Eleanor recibió permiso para revisar los libros de la Iglesia Metodista en la que juró haberse casado, y allí descubrió algo escalofriante. Una página había sido arrancada, no de forma violenta, sino quirúrgica, dejando solo un borde delgado pegado a la encuadernación del libro. La página siguiente iniciaba a mediados de 1867, justo donde debió haber sido asentada su ceremonia. El nuevo párroco, el sucesor de Whitfield, no pudo explicar esta mutilación. Los libros se custodiaban en un armario de la sacristía y solo las personas autorizadas podían acceder a ellos. ¿Cuándo había desaparecido esa página? Nadie lo sabía. Podrían haber sido meses, años o décadas. El hallazgo debería haber confirmado las sospechas de Eleanor, probado que algo andaba muy mal, pero solo profundizó el enigma, convirtiéndolo en algo más siniestro. El caso llamó la atención de un abogado local, Marcus Donnelly, de mediana edad y aficionado a casos extraños. Él le ofreció sus servicios gratuitamente, intrigado por el rompecabezas que desafiaba toda lógica. Donnelly era un hombre meticuloso, educado en Charleston antes de la guerra y con contactos que le abrían archivos en otras ciudades de Tennessee. En el otoño de 1870 realizó su propia investigación, escribiendo a las oficinas de los condados vecinos, revisando los archivos estatales en Nashville e incluso contactando a oficiales militares que guardaban registros sobre civiles durante la ocupación. Sus descubrimientos fueron tanto intrigantes como perturbadores. Encontró a otras 3 mujeres en 3 condados diferentes que decían estar casadas en ceremonias no registradas entre 1866 y 1868, y que ahora eran viudas sin prueba de sus matrimonios. Las coincidencias eran demasiado perturbadoras para ser casualidad. Todas ellas hablaban de maridos físicamente parecidos, pero de distintas profesiones: carpinteros, herreros, trabajadores manuales. Todos habían muerto en términos vagos: enfermedad repentina, accidentes que nadie más recordaba con precisión. Y en todos los casos, los registros matrimoniales simplemente no estaban allí, como si alguien los hubiera borrado sistemáticamente. Donnelly le mostró sus hallazgos a Eleanor una tarde de noviembre, con el río Tennessee rugiendo en la distancia. Ella escuchó, su pálido rostro sin mostrar emoción, pero sus manos temblaron mientras sostenía la taza de té sin tocar. ¿Qué implicaba? ¿Estaba conspirando con otras mujeres o era víctima de algo más grande, más oscuro? La teoría de Donnelly era atrevida, perturbadora. Planteó la posibilidad de que hubiera una forma intencionada de borrado, alguien o algunos borrando sistemáticamente los registros de estos matrimonios. Pero, ¿por qué? La herencia no era el punto. Ninguna de las mujeres exigía bienes. ¿Defendiendo honras? Posible. ¿Pero de quién? Los esposos retratados eran hombres ordinarios, sin estatus social que explicara tal secreto. También estaba la otra posibilidad, la más oscura, una que Donnelly apenas se atrevía a nombrar.
Y si estos matrimonios nunca hubieran sido reales, y si alguien estaba celebrando matrimonios falsos, estafando a mujeres vulnerables en plena época de caos, aprovechándose de la confusión burocrática de la posguerra para forjar matrimonios solo en el recuerdo de las víctimas. Eleanor negó esta teoría rotundamente. Su memoria de ese día era clara, dijo. Todo estaba grabado en su memoria como si hubiera sucedido ayer. El aroma a lavanda de la iglesia, el órgano tocado por una anciana artrítica, el sabor del vino de la consagración, la aspereza del anillo que él le deslizó en el dedo, un anillo que aún llevaba y mostraba como evidencia. Donnelly inspeccionó la sencilla pieza de oro, sin inscripciones ni marcas de orfebre que pudieran dar pistas sobre su procedencia. Podría haberlo comprado a cualquier vendedor callejero o casa de empeño. No había probado nada más que Eleanor llevaba un anillo. Pero algo en su convicción le impidió descartarla como simplemente loca. Había algo en la manera en que lo contaba, en la consistencia de los detalles, incluso cuando la presionaban una y otra vez, que indicaba sinceridad o, al menos, una creencia genuina en lo que afirmaba. El invierno había regresado. La nieve había cubierto Knoxville de nuevo. Eleanor siguió yendo al cementerio. Ahora tenía que abrirse camino entre la nieve para llegar hasta aquella cruz sin nombre. El guardián la observaba desde la distancia, preocupado por la adoración a una tumba que no debería estar allí. Había verificado los registros de nuevo, más minuciosamente esta vez, y no había nada registrado sobre ese entierro, ni nombre, ni fecha, ni causa. Era como si el cuerpo hubiera sido depositado allí en secreto, en la noche, por manos que no deseaban ser descubiertas. Pero, ¿quién haría eso y por qué? Las preguntas caían como copos de nieve, cada una espesando el enigma. 1871 trajo sorpresas. A Donnelly le llegó una carta de un historiador de Nashville que había leído sobre el caso en un periódico local. El hombre, un historiador de la guerra en la Sociedad de Tennessee, tenía otra teoría. Durante los años de guerra y ocupación, muchos registros civiles habían sido abandonados o extraviados. Los matrimonios se realizaban por pastores itinerantes que no seguían los procedimientos adecuados. Las ceremonias se llevaban a cabo en capillas improvisadas que desaparecían, y la documentación se volvió tan caótica que era casi imposible encontrar la documentación adecuada. Tal vez Eleanor era simplemente una víctima más de este desorden histórico, una entre cientos cuyas vidas habían transcurrido fuera de los registros, completamente presentes pero invisibles para la historia. Esta explicación tranquilizaba, pero no explicaba las páginas arrancadas ni las otras mujeres. Eleanor fue a buscar a las otras viudas que Donnelly había mencionado. Con su ayuda consiguió direcciones y comenzó una correspondencia que revelaría conexiones aún más extrañas. La primera respuesta fue de una mujer en Chattanooga que decía que le había pasado lo mismo. También iba a una tumba sin nombre. También tenía un anillo de oro simple y también había lagunas en los registros donde se habría registrado su ceremonia. Las cartas que se escribieron aquella primavera componían un extraño rompecabezas de ausencias y coincidencias. Todas se habían casado en iglesias metodistas, todas hablaban de pastores que habían muerto poco después de las bodas, todos habían muerto en circunstancias que nadie más parecía recordar. La gente de Knoxville comenzó a mirar a Eleanor con una mezcla de lástima y sospecha. Se había vuelto una presencia familiar, la mujer que buscaba un pasado que quizás nunca fue. Algunos vendedores le hacían rebajas en secreto, admirados por su perseverancia o compadecidos de su desgracia. Otros esquivaban la mirada, temiendo que ella fuera algo más que una mujer,
algo más profundo y más inquietante sobre la verdad y la memoria. ¿Cómo podía recordar cosas que no sucedieron en la realidad colectiva? La pregunta fue más allá de Eleanor y llegó a cuestionar lo que era real y lo que podía eliminarse sin dejar rastro. En abril de ese año, Eleanor recibió una pista que revolucionaría su búsqueda. Una anciana se le acercó en el mercado y la apartó a un rincón entre barriles de harina y sacos de grano. La mujer, que se hizo llamar la viuda de un capitán confederado, le dijo en voz baja que había oído hablar de matrimonios fantasma en la guerra. Explicó con la voz entrecortada. Hubo hombres que aprovecharon el desorden para cometer adulterio. No eran simples oportunistas callejeros. Eran una red estructurada, con presencia en varias ciudades, realizando ceremonias aparentemente legítimas pero no registradas. Las esposas implicadas solo se daban cuenta cuando querían reclamar derechos o simplemente demostrar que estaban casadas. Y los que conocían demasiado el plan, los que hacían preguntas equivocadas, solían desaparecer, o sus archivos se destruían misteriosamente. Las palabras de Eleanor le helaron la sangre. La anciana no tenía evidencias, solo chismes que había escuchado a lo largo de décadas de salones e iglesias, pero los detalles que contaba coincidían inquietantemente con lo que Eleanor había vivido. Mencionó una red que trabajaba en las sombras, posiblemente con la complicidad de policías locales corruptos que garantizaban el silencio. Las razones aún eran turbias. Quizá era una forma de heredar tierras a través de matrimonios falsos que luego se rehusaban. Tal vez era algo más oscuro, algo sobre identidades falsas, gente que necesitaba desaparecer en nuevas vidas. La anciana aconsejó a Eleanor que tuviera cuidado, que no hiciera demasiadas preguntas en los lugares equivocados, y se desvaneció entre la multitud del mercado antes de que Eleanor pudiera decir más. Donnelly acogió la información con escepticismo profesional, pero accedió a investigar discretamente. Empezó a investigar las tierras que habían cambiado de manos en condiciones sospechosas durante y justo después de la guerra. Descubrió patrones inusuales. Algunas tierras cambiaron de manos sin registros de venta o herencia. Simplemente aparecieron nuevos nombres en los registros. En ocasiones, las transferencias coincidían casi exactamente con las fechas en que las mujeres decían haberse casado. ¿Pueden los matrimonios falsos ser parte de un plan más amplio para robar propiedades? Hombres casados con mujeres que tenían tierras o derechos. Las ceremonias se llevaban a cabo de forma aparentemente legal, pero jamás eran reconocidas. Luego, cuando desaparecían los esposos o fallecían, las viudas se quedaban sin manera de demostrar el matrimonio, y las posesiones eran reclamadas por otros con documentos falsos. La teoría era demasiado enrevesada como para ser verificada con la evidencia incompleta de que disponían, pero daba cuenta de muchas rarezas. Explicaba por qué los testigos siempre morían o desaparecían, por qué faltaban páginas en los registros, por qué las tumbas sin nombre probablemente contenían cuerpos de hombres que habían formado parte del plan y que luego fueron eliminados cuando se convirtieron en una amenaza. Eleanor perdió el sueño imaginando estas posibilidades. Su lámpara ardía hasta el amanecer, tratando de reconstruir cada momento de su matrimonio. Algo que había pasado por alto, alguna pista de que esto no era lo que parecía, pero sus recuerdos permanecían, firmes, inquebrantables, tan reales como las paredes de la habitación donde velaba en soledad. El verano llegó y el calor hizo que las calles de Knoxville se convirtieran en un horno de polvo y sudor. Eleanor siguió buscando, pero ahora con más cuidado, obedeciendo el consejo de la anciana del mercado. Comenzó a observar cosas que antes no notaba.
Algunos evitaban el contacto visual cuando hablaba de mi matrimonio. Las conversaciones se interrumpían cuando entraba en algunos lugares. Había una forma invisible de silencios que solo ahora comenzaba a notar, como si toda la ciudad conociera un secreto del que ella estaba excluida. No era hostilidad abierta, sino algo más sutil, algo más inquietante, una conspiración de omisión de años. Donnelly encontró algo interesante en los archivos judiciales. Varias reclamaciones de propiedad habían sido disputadas en aquel entonces. Siempre se trataba de viudas que no podían probar sus matrimonios. Los jueces siempre fallaban en su contra por falta de papeles. Entonces, las mujeres desaparecían de los registros, trasladándose a otras ciudades o simplemente desapareciendo sin dejar rastro. Era un patrón que se repetía con alarmante frecuencia, pero nunca se había identificado como tal, porque cada incidente se trataba de forma aislada, sin que nadie, 33 minutos y 39 segundos, uniera los puntos. Donnelly empezó a unir los puntos, dibujando mapas y líneas de tiempo que mostraban una red de casos similares a lo largo del este de Tennessee. Eleanor exigió ver los nombres de estas otras mujeres. Identificó a 2 de ellas por las cartas que habían intercambiado, pero había otras que no conocía. Donnelly trató de encontrarlas, pero solo encontró callejones sin salida. Una había fallecido en circunstancias poco claras por una enfermedad repentina. Otra se había marchado al oeste y se había desvanecido. Una tercera había desaparecido. Su pensión había sido abonada hasta cierto mes y nada más. Las dueñas de las pensiones en que habían residido apenas si la recordaban. Señoras apacibles, retraídas, que no dejaban huella. Era como si sus existencias hubieran sido borradas a propósito, como si no debieran ser recordadas. La paranoia se arrastró en la mente de Eleanor. Se dio cuenta de que las mismas caras se repetían en los lugares que ella frecuentaba. Un hombre con sombrero gris, que siempre estaba en la misma calle cuando salía de la pensión. Una mujer con chal oscuro, que la observaba desde el otro lado de la iglesia cuando iba a misa dominical. Podrían ser casualidades en un pueblo pequeño donde todos se encontraban, pero después de meses de estar sumergida en aquel enigma, después de escuchar historias de mujeres desaparecidas y registros perdidos, Eleanor ya no sabía dónde terminaba la precaución y comenzaba la paranoia. Donnelly le sugirió que dejara Knoxville, que empezara de nuevo en otro lugar donde aquel pasado sombrío no la atormentara. Pero ella se negó. Marcharse sería rendirse, aceptar que su matrimonio nunca sería reconocido. El otoño de 1871 fue su segundo aniversario en Knoxville. Eleanor estaba más delgada, más pálida, sus ojos hundidos por falta de sueño. Su obsesión había devorado su tiempo, su energía. Las otras inquilinas murmuraban inquietas, pero ¿cómo podían ayudar a alguien que buscaba algo que tal vez solo existía en su mente? Donnelly también iba retirándose. Sus propias obligaciones profesionales reclamaban la atención que ya no podía consagrar a aquel caso imposible. Recopiló todo lo que había aprendido en un extenso expediente. Se lo entregó a Eleanor y le sugirió amablemente que tal vez era hora de aceptar que algunas cosas nunca se revelarían. Ella tomó los papeles sin agradecimiento ni queja, solo un asentimiento que reconocía el final de su asociación de investigación. Sola de nuevo, Eleanor hizo algo que nadie esperaba. Dejaría de recabar evidencias externas y empezaría a registrar su propia verdad. Compró cuadernos de cuero y comenzó a plasmar todo lo que recordaba de su matrimonio, de su esposo, de sus días juntos. Narraciones detalladas de diálogos, gestos,
pequeños instantes que componían una vida compartida. Si el mundo oficial se negaba a verla, ella haría su propio registro, su propia evidencia para la historia. Escribía en letra pequeña y apretada, llenando páginas con una necesidad desesperada. Era como intentar sostener agua en las manos, sabiendo que se le escaparía entre los dedos, pero sin poder dejar de intentarlo. Los cuadernos se apilaron con el tiempo. Eleanor los guardaba en una caja de madera debajo de su cama, cerrada con un candado cuya llave llevaba siempre al cuello. Nadie llegó a ver lo que contenían, pero a través de las paredes de la pensión se escuchaban retazos de lo que a veces leía en voz alta para sí misma. Historias de cenas, paseos por el río, planes para un futuro que nunca llegó. Había algo doloroso en aquellas palabras grabadas en tinta, un esfuerzo por preservar lo que todos los registros oficiales negaban. Las otras inquilinas escuchaban con lástima y morbo, dándose cuenta de que estaban observando algo entre la locura y la santidad, una dedicación completa a una verdad propia, más allá de cualquier confirmación externa. El invierno volvió con una fuerza que pocos en Knoxville recordaban haber visto. Las ventiscas que se repitieron durante semanas dejaron la ciudad aislada, sus calles convertidas en corredores blancos por donde solo se atrevían a pasar los más temerarios. Apenas salía de su habitación en aquellos meses fríos, su lámpara encendida hasta altas horas de la noche, escribiendo cuadernos y cuadernos con sus recuerdos. La dueña de la pensión subía cada día con bandejas de comida que volvían intactas, la sopa fría y cubierta de nata, el pan duro. Había una energía casi frenética en Eleanor ahora, como si estuviera compitiendo contra un reloj invisible que solo ella podía ver. Sus dedos siempre estaban manchados de tinta y su voz, cuando se hablaba a sí misma en sus noches de insomnio, tenía la aspereza de quien había estado demasiado tiempo callado. Cuando llegó la primavera de 1872 y el deshielo liberó de nuevo la vegetación en las laderas de los Apalaches, Eleanor resurgió de su reclusión con una idea inesperada. Quería hacer un funeral en Old Gray Cemetery frente a esa cruz sin nombre que había visitado tantas veces. No una boda en una iglesia. Ninguna iglesia daría cabida a algo tan fuera de lo normal, pero un reconocimiento. Había ahorrado lo suficiente para comprar una pequeña lápida cubierta solo por las iniciales que decía que eran las de su esposo, y la fecha de aniversario que nadie más reconocía que hubiera existido. El cantero del pueblo asintió sin preguntar, acostumbrado a las rarezas del luto que la guerra había dejado tras de sí. La piedra fue entregada una mañana de abril. El mármol gris, frío al tacto, las letras grabadas con una exactitud mecánica que parecía oponerse a la emoción que expresaban. La ceremonia se celebró bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia, pero nunca llegó a llover. Eleanor estaba sola, o casi. El guardián observaba desde la distancia. Su deber era vigilar el cementerio. Dos de las mujeres con las que me había escrito viajaron desde sus ciudades, intuyendo en el gesto algo que iba más allá del caso de Eleanor. Una protesta contra el borrado, contra la negación de vidas vividas fuera de los márgenes. Se quedaron en silencio mientras Eleanor colocaba la lápida en su lugar, sus manos temblando ligeramente por el peso de la piedra y la ocasión. No hubo palabras. No hubo sermón. No hubo lectura de la Biblia. Solo el viento susurrando entre los árboles recién florecidos y el canto distante de un pájaro anunciando la primavera. Las otras mujeres se fueron, pero Eleanor se quedó hasta que el atardecer tiñó el cielo de rosa y oro. Había traído uno de los cuadernos,
el que contenía las primeras cosas que había anotado, y por un instante pensó en dejarlo allí, enterrado al lado de la lápida, una cápsula del tiempo para un futuro improbable en el que alguien lo descubriera y creyera. Pero al final no lo hizo. Los cuadernos eran todo lo que tenía, todo lo que quedaba de evidencia, y perderlo de nuevo sería como perderlo todo de nuevo. Los guardaría, los protegería, hasta el día en que pudieran ser útiles para algo que ella aún no podía imaginar. Tal vez para sus herederos, si es que alguna vez llegaba a tenerlos. Tal vez para futuros historiadores que analizarían las lagunas y los silencios de aquel tiempo convulso. O tal vez para nadie más que para ella, un registro privado de una verdad que moriría con su último aliento. Los meses que siguieron trajeron un cambio lento, pero perceptible, en Eleanor. Siguió escribiendo, pero con menos prisa. Empezó a aceptar invitaciones esporádicas a cenas grupales, a fiestas que antes habría rechazado, no porque hubiera dejado de buscarla o de creer en ella, sino porque había aprendido a vivir con la imposibilidad de demostrarla. Era como si la lápida hubiera materializado algo que antes solo existía en su mente, proporcionando un punto de referencia en el mundo real que certificaba su experiencia de una manera en que los registros oficiales nunca podrían hacerlo. Aún iba al cementerio, aunque cada vez menos, y cuando iba llevaba flores silvestres o simplemente se sentaba en la hierba y veía pasar las nubes sobre las montañas lejanas. Donnelly, quien se había retirado meses atrás, de repente reapareció en su vida. Me había escrito un archivero de Richmond, Virginia, que estaba catalogando papeles de la guerra. Entre montones de papeles viejos, el hombre había hallado cartas que hablaban de matrimonios falsos en distintas ciudades del sur. Los detalles eran confusos, los nombres en clave, las localizaciones vagas, pero el patrón que describía encajaba con lo que Donnelly y Eleanor habían sospechado. No era una prueba, no lo exoneraba, pero demostraba que tales planes existieron, que no era paranoia ni imaginación. Eleanor lo acogió con una serenidad inesperada. Agradeció a Donnelly por continuar buscando cuando ella había dejado de preguntar, pero no estaba tan emocionada como él esperaba. Era como si la afirmación llegara demasiado tarde, después de que ya había encontrado su propia manera de hacer las paces con la situación. Aquel verano fue sofocante, del tipo de calor pegajoso que te hacía sudar solo por moverte. Eleanor se dedicó aquellos meses a ordenar sus cuadernos, elaborando un índice que le permitiera moverse entre las miles de páginas que había escrito. Era una laboriosa tarea que requería absoluta atención, ir anotando fechas, sucesos, nombres, estableciendo conexiones entre distintos recuerdos a lo largo del tiempo. El resultado fue una especie de biografía no autorizada de un matrimonio que nunca sucedió, con todos los callejones sin salida que había perseguido, todas las autoridades que había molestado, todas las pistas falsas que había seguido. Era a la vez monumento y prueba, obra de amor y documento legal, testimonio personal y desafío a la historia oficial. Cuando llegó el otoño y las montañas se encendieron con los colores de Tennessee, Eleanor tomó otra decisión. Le empezaría así a enseñar a leer y escribir a otras mujeres. Eran muchas las analfabetas que se encontraban en la ciudad y sus alrededores, muchas de ellas cuyas familias habían sido destruidas por la guerra. Eleanor convirtió parte de su habitación en un aula improvisada y daba clases gratuitas 2 veces por semana. Sus estudiantes eran mujeres de todas las edades, algunas viudas jóvenes como ella decía ser, otras mayores que habían perdido a sus esposos y necesitaban aprender a manejar propiedades.
Les enseñó a leer no solo palabras, sino contratos, documentos legales, a llevar sus propios registros. Era su manera de resistirse al borrado, de garantizar que otras mujeres pudieran demostrar su propia existencia. Las clases llenaron rápidamente. Eleanor era comprensiva. Conocía de primera mano lo frustrante que resultaba no tener voz en los registros oficiales. A veces contaba su propia historia, no como una queja, sino como una advertencia sobre la necesidad de documentar y alfabetizar. Algunas de sus estudiantes habían pasado por lo mismo, sin poder reclamar derechos de propiedad o herencia por depender de esposos o padres fallecidos que no habían dejado testamento. Otras simplemente admiraron en la resolución de Eleanor algo admirable, una negativa a desaparecer incluso cuando todos los sistemas oficiales parecían empeñados en borrarla. La pequeña aula se transformó en un lugar de sororidad silenciosa entre mujeres que sabían lo que era existir fuera de los registros, vivir vidas completas que la historia oficial desconocía o negaba. El inicio de 1873 trajo pequeños pero notables cambios al aire de Knoxville. La ciudad seguía reconstruyéndose, pero ahora con un nuevo propósito, una nueva dirección. Nuevos edificios se elevaban donde antes solo había escombros, y las calles volvían a llenarse de comerciantes y familias que acudían al sur que se reconstruía. Eleanor observó estos cambios desde su ventana, la ciudad reinventándose mientras ella permanecía anclada en un pasado que nadie más recordaba. Había una ironía en ello, la ciudad moviéndose hacia adelante mientras ella estaba atrapada en recuerdos disputados. Pero sus clases de alfabetización continuaban floreciendo, y eso le proporcionaba un propósito más allá de su propia necesidad de reconocimiento. Estaba salvando a otras mujeres de la invisibilidad a la que ella había sido sometida. Aquel invierno, una de sus alumnas más entregadas, una viuda llamada Margaret que había perdido a su esposo en circunstancias similares a las que Eleanor narraba, hizo un hallazgo sorprendente. Estaba limpiando el ático de la casa que había heredado cuando tropezó con una caja de hojalata oxidada llena de cartas y papeles olvidados. Entre ellos, un recibo de una joyería de Knoxville de 1867 por 2 anillos de oro simples. El nombre del comprador estaba borroso por la humedad y la edad, casi imposible de descifrar, pero la descripción de los anillos coincidía con los que llevaban tanto Eleanor como Margaret. Era un detalle menor, casi imperceptible en sí mismo, pero avivó la teoría de que realmente había un patrón, una forma de operación que usaba los mismos métodos en casos distintos. Margaret entregó el recibo a Eleanor con manos temblorosas, sus ojos brillando con esperanza y temor por lo que pudiera representar. Eleanor inspeccionó el documento sosteniéndolo a la luz de la ventana como si la luz del sol pudiera revelar algo que ella no podía ver. La tinta desvanecida se negaba a revelar sus secretos, revelando solo destellos de información. Llevó el recibo a Donnelly, quien no se mostró impresionado. Había examinado muchas de estas pequeñas pistas a lo largo de los años, cada una de ellas prometiendo ser la clave para resolver el enigma, pero siempre quedando corta cuando se sometía a un análisis más profundo. Aún así, accedió a revisar la joyería en cuestión. Se enteró de que el lugar había cerrado en 1870 y que el dueño se había ido al oeste sin dejar rastro de sus negocios. Otro callejón sin salida, otra pista que se desvanecía al tirar del hilo. Eleanor lo acogió sin sorpresa, ya familiarizada con las decepciones que jalonaban su pesquisa.
Pero algo en el recibo seguía inquietando a Eleanor. Durante las semanas que siguieron, interrogó a Margaret sobre cada aspecto de cómo había descubierto la caja, precisamente dónde se encontraba en el ático, qué más había allí. Margaret detalló la ubicación, diciendo que la caja estaba oculta bajo unas tablas sueltas en el suelo, como si alguien la hubiera escondido en lugar de guardado. Esto decía intención, una forma deliberada de ocultar esos papeles. ¿Por qué ocultar si se trataba de simples recibos de negocios? A menos que fueran algo más, prueba de tratos que no deberían ser fáciles de rastrear. Eleanor empezó a pensar que podría haber más documentos como ese en otras casas, en otras propiedades que una vez pertenecieron a personas relacionadas con aquel posible plan. La idea la obsesionó toda la primavera. Empezó a sondear a sus alumnas, en particular a las que habían heredado casas antiguas. Les dijo que buscaran en áticos, sótanos, lugares olvidados donde cajas y cofres podrían haber permanecido intactos durante años. No dijo qué esperaba hallar, solo instó a buscar entre papeles viejos cualquier cosa de valor histórico. Algunas de las mujeres lo tomaron en serio, pasando tardes enteras rebuscando en desvanes polvorientos. Encontraron cartas de amor amarillentas, fotografías desvanecidas, testamentos sin firmar, pero nada que revelara el secreto detrás de los matrimonios sin registrar. Eleanor no se dejó vencer. Cada intento fallido solo avivaba su resolución, como si el mundo la estuviera poniendo a prueba antes de revelarle la verdad que anhelaba. En este tiempo, Eleanor también empezó a escribir las historias de las otras mujeres que venían a sus clases. Les instó a plasmar sus historias, a guardar sus vivencias antes de que la memoria fallara o la muerte las callara para siempre. El resultado fue una creciente colección de historias de mujeres, voces que rara vez encontraban lugar en los archivos históricos masculinos. Había historias de supervivencia en la guerra, formas de alimentar a las familias cuando los hombres estaban ausentes luchando, negociaciones con ocupantes de ambos bandos, pérdida de posesiones, luchas legales con familiares que intentaban despojar de tierras a viudas indefensas. Era una historia paralela, una historia de los mismos acontecimientos vista por unos ojos que la historia oficial pasaba por alto. Eleanor guardó estos papeles como si se tratara de sus cuadernos. Empezó a pensar que tal vez su misión no era demostrar su propio matrimonio, sino construir un archivo de historias femeninas al que pudieran acudir las futuras generaciones. Era una meta ambiciosa para alguien sin formación en historia o archivística, pero Eleanor tenía la determinación de alguien que había perdido todo y había encontrado su razón de ser en impedir que otras perdieran lo mismo. Sus clases llegaron a abarcar, más allá de la alfabetización, hablar de la importancia de llevar registros propios y no depender de sistemas oficiales que podían fallar o excluir ciertas perspectivas a propósito. El verano de 1873 fue muy seco. El río Tennessee se redujo a un hilo y los campos alrededor de Knoxville se secaron. La falta de agua tensó la ciudad, una lucha por el agua que sacó a la luz divisiones sociales que normalmente se mantenían bajo una superficie civilizada. Eleanor observó estas interacciones con ojo antropológico, reconociendo cómo las crisis materiales revelaban aspectos del poder y el privilegio que los períodos de abundancia mantenían encubiertos. Vio mujeres haciendo colas durante horas para llenar cubos en pozos comunes, mientras algunas familias ricas tenían cisternas privadas. Observó cómo la solidaridad femenina que había nutrido en sus aulas se expresaba en redes informales de apoyo mutuo.
mujeres compartiendo recursos escasos en formas que desafiaban la lógica competitiva del mercado. Aquel verano, Eleanor recibió una visita inesperada. Una anciana, bien vestida a pesar del calor, se presentó en su puerta y le rogó que hablara en privado. Se le reconoció como la viuda de un abogado que había ejercido en Knoxville durante la guerra. Después de la muerte de su esposo, había estado revisando sus documentos y había encontrado algo que pensó que podría ser importante para la búsqueda de Eleanor. La mujer habló, midiendo sus palabras como si cada palabra pudiera arrastrarla a la cárcel. Dijo que su esposo tenía archivos ocultos de casos que nunca abrió, casos en los que simplemente lo consultaron, pero él se negó a involucrarse. Entre ellos, una carpeta rotulada con un simple símbolo, un círculo tachado, que albergaba apuntes sobre diversos matrimonios cuestionados. El corazón de Eleanor se aceleró mientras la mujer sacaba la carpeta de un bolso de cuero desgastado. Los folios internos estaban fechados en orden cronológico, cada uno narrando una consulta en la que una mujer acudía a quejarse y a demostrar un matrimonio no registrado. Las fechas abarcaban desde 1866 hasta 1869, exactamente el período que Eleanor había señalado como crucial. Aún más perturbador, la nota al margen del abogado parecía indicar que había notado un patrón, pero no había investigado más a fondo. Una nota en particular heló la sangre de Eleanor. Decía que preguntar por ciertas ausencias en los registros podría poner en riesgo la salud profesional y personal de cualquiera que indagara. El abogado se había quedado callado, salvando su carrera y su familia a expensas de la justicia para esas mujeres. Y ahora su viuda, libre de las preocupaciones prácticas que habían dictado sus acciones, donaba aquellos papeles como una especie de expiación póstuma. Eleanor se quedó despierta toda la noche, leyendo y releyendo aquellos documentos, cada hoja revelando sospechas que siempre había tenido, pero que nunca había podido probar. Reconoció algunos nombres de sus propias cartas, casos que había escuchado de pasada, hilos que finalmente se revelaron cuando se juntaron. El abogado había tomado notas cuidadosas en privado, incluso cuando se abstenía de actuar. Había notado contradicciones en el relato de las autoridades, coincidencias imposibles de ser casuales, personas que parecían estar presentes en demasiados casos sin motivo aparente. Era lo más parecido a una prueba sistemática que Eleanor había visto. Y aún así, no era suficiente para persuadir a un tribunal o autoridad oficial. Eran las notas de un hombre muerto, interpretaciones personales sin fuerza legal, pero que confirmaban la cordura de Eleanor de una manera en que ninguna autoafirmación podría hacerlo. El otoño llegó y con él el alivio del calor de los meses pasados. Las hojas empezaron su cambio anual, coloreando las laderas de ámbar y rojo contra el cielo cada vez más gris. Eleanor había guardado en su caja cerrada los papeles que la viuda del abogado le había entregado, junto con sus cuadernos. No sabía qué hacer con esa información. Hacerlo público revelaría al abogado muerto como un cómplice silencioso de injusticias, algo que su viuda no deseaba. Ocultarlo era una traición a todas las mujeres cuyos casos estaban archivados allí. Era una cuestión moral que la perseguía en las noches cada vez más gélidas, mientras el viento aullaba a través de las grietas de la ventana mal sellada. Donnelly propuso una solución de compromiso cuando finalmente reveló el descubrimiento a él. Podría utilizar la información de manera generalizada, sin revelar nombres ni fuentes, para escribir una serie de artículos para el periódico local sobre las dificultades que tenían las viudas para demostrar matrimonios durante períodos de caos administrativo. No una acusación,
sino una investigación de las fallas sistémicas que posibilitaron estos casos. Eleanor se lo pensó durante semanas. Temía que hacer ruido sobre el caso pudiera exponerla a un peligro si los que se habían aprovechado del esquema todavía operaban en la zona. Pero también podría ser que la visibilidad la protegiera, que cualquier cosa que le hicieran fuera demasiado sospechosa como para pasarse por alto. Los artículos comenzaron a aparecer en el periódico de Knoxville en diciembre de 1873. Donnelly había redactado en términos cuidadosos, informando sin acusar, mostrando hechos sin señalar culpables. Narraba casos ficticios inspirados en hechos reales, alterando lo necesario para salvaguardar identidades, pero conservando la esencia de la situación. La respuesta fue sorprendente. Las cartas empezaron a llegar al periódico de otras mujeres en condados cercanos, todas contando historias parecidas. Algunas habían dejado de buscar la aprobación años atrás, resignadas a no poder demostrar sus matrimonios. Otras continuaban batallando, nadando contra sistemas legales aparentemente diseñados para mantenerlas fuera. La serie de artículos había destapado una conversación que había estado enterrada durante años, desenterrando historias que habían permanecido ocultas por temor o vergüenza. Eleanor leía cada carta que llegaba al periódico. Donnelly le mostraba copias. Había tristeza por saber cuántas más habían pasado por lo mismo en silencio, pero también consuelo en saber que no estaba sola. La soledad que había marcado sus primeros tiempos en Knoxville fue desapareciendo, sustituida por la camaradería de mujeres que jamás había visto, pero con las que compartía una batalla. Ella contestó a algunas de las cartas, dando consejos prácticos sobre cómo registrar recuerdos, cómo crear archivos personales que pudieran servir como prueba sustituta en caso de que fallaran los registros oficiales. Estos diálogos epistolares tejieron solidaridades que atravesaron geografías, uniendo a mujeres en experiencias compartidas de borrado y resistencia. La primavera de 1874 trajo cambios políticos que indirectamente impactaron el trabajo de Eleanor. Se aprobaron nuevas leyes para uniformar los registros civiles en todo Tennessee, en un esfuerzo por prevenir las irregularidades que habían caracterizado los años de guerra y reconstrucción. Eleanor había estado observando estos cambios con emociones encontradas. Por un lado, las mejoras en los sistemas de registro podrían prevenir que otras mujeres sufrieran su destino. Pero nada de eso resolvía los casos antiguos, las lagunas en los archivos. Ella y Donnelly hablaron de hacer una súplica a las nuevas autoridades administrativas para que establecieran un procedimiento para reconocer los matrimonios que habían tenido lugar durante el caos, pero que nunca habían sido registrados. Sería una pelea cuesta arriba, que exigiría que reconocieran fallas sistémicas que la mayoría preferiría olvidar. Eleanor había cambiado en los 5 años que había pasado en Knoxville. La mujer pálida y delicada que había aparecido aquella tarde de otoño de 1869 había sido moldeada por la búsqueda incansable, por el peso de cargar con una verdad que nadie reconocía. Ahora era más fuerte, no en cuerpo, sino en voluntad. Sus clases continuaban atrayendo estudiantes, y el archivo de historias que custodiaba creció para incluir docenas de testimonios de mujeres. Se había vuelto una figura conocida en la comunidad, no como la loca que buscaba un matrimonio fantasma, sino como una maestra y defensora de otras mujeres que se enfrentaban a sistemas legales adversos. Su reputación había cambiado, y con ella había ganado un respeto que nunca había pedido, pero que ahora tenía. El verano pasó tranquilo. Las cartas al periódico habían disminuido,
y la discusión que habían provocado los artículos de Donnelly se estaba desvaneciendo. Eleanor siguió su rutina, enseñando por las tardes, escribiendo en sus cuadernos por la noche, yendo ocasionalmente al cementerio donde la lápida que había colocado permanecía como un testimonio silencioso de su verdad cuestionada. Había momentos de calma en aquellos días, momentos en los que podía estar en el presente sin ser arrastrada de nuevo hacia el pasado que intentaba demostrar. Pero la calma siempre era efímera, interrumpida por un nuevo recuerdo o revelación que la arrastraba de nuevo al enigma que había sido su vida en Knoxville. Era como estar en un ciclo constante de búsqueda y aceptación, sin estar nunca completamente en ninguno de los dos estados por mucho tiempo. El otoño de 1874 trajo un nuevo descubrimiento que sacudiría la investigación de Eleanor. Una joven que había llegado a Knoxville desde Nashville con una historia inquietantemente similar a la de Eleanor. Ella también decía estar casada en secreto, también portaba un simple anillo de oro y también tenía lagunas en los registros. Pero, a diferencia de Eleanor, tenía algo más. Tenía el nombre de un hombre vivo, un hombre que supuestamente había organizado falsas ceremonias durante aquellos años salvajes. El nombre había flotado entre bastidores de la investigación informal, susurrado en reuniones privadas, escrito en los márgenes de documentos que nunca verían la luz del día. Era un hombre de negocios que había hecho una fortuna en la reconstrucción, comprando tierras en circunstancias que ahora parecían turbias bajo esta nueva luz. Donnelly advirtió extrema precaución. Acusar públicamente a una persona de alto rango sin evidencia no solo sería ilegal, sino que podría destruir cualquier posibilidad de descubrir la verdad algún día. El hombre tenía contactos, dinero y la forma de acallar denuncias por vías legales o de otro tipo. Eleanor asintió a regañadientes. Acercarse a él directamente sería una locura. Pero tener un nombre, un objetivo para las sospechas hasta entonces tan vagas, lo cambió todo. Ahora había alguien a quien seguir la pista, alguien cuyos pasos durante aquellos años formativos podían ser rastreados, cuyas huellas financieras podían ser interpretadas. Era una señal, algo real después de años de cazar fantasmas. Los meses que siguieron fueron de una investigación silenciosa. Donnelly aprovechó sus conexiones para revisar registros de propiedad, siguiendo la pista de cómo ciertas tierras habían cambiado de manos durante y después de la guerra. El patrón que emergió era intrigante, aunque no concluyente. Varias propiedades que habían pertenecido a viudas acabaron en manos del comerciante sospechoso, siempre en transacciones aparentemente legítimas en la superficie, pero que, al investigarse más a fondo, revelaban inconsistencias, fechas que no coincidían, testigos que no podían ser encontrados, documentos firmados en circunstancias cuestionables. Era como juntar piezas de un rompecabezas que encajaban, pero la imagen seguía siendo confusa. Eleanor observó a Donnelly trabajar con esperanza y temor, cada hallazgo acercándolos a las respuestas, pero también a las posibles repercusiones. La chica de Nashville se unió a la investigación. Había traído sus propios papeles, trozos de cartas que implicaban al comerciante con otros hombres en otras ciudades. Las misivas estaban codificadas, usando lenguaje de negocios para hablar de lo que parecían ser tratos de bienes raíces o algo peor. Referencias a arreglos que debían mantenerse en secreto, menciones de mujeres que se beneficiarían de ciertas leyes, discusiones sobre papeles que deberían o no existir. Por sí sola, cada carta parecía inofensiva. Juntas,
Revelaban la historia escalofriante de una operación coordinada que abarcó varios condados y posiblemente años. Eleanor se quedó noches enteras estudiando aquellas cartas, buscando algo que reconociera, algo que le recordara a sí misma. El invierno trajo tormentas que aislaron temporalmente a Knoxville. Las carreteras quedaron intransitables durante días después de cada nevada. Eleanor aprovechó la reclusión para ordenar todo lo que habían descubierto hasta el momento, elaborando una línea de tiempo que entrelazaba acontecimientos, individuos y ubicaciones. Fue un proceso cuidadoso que requirió toda mi atención, revisando cada paso varias veces para garantizar la exactitud. El resultado fue un documento increíble que revelaba lo que parecía ser una red de fraude que se extendió durante los años más salvajes de la reconstrucción. Pero la pregunta era, ¿qué hacer con esa información? Llevarla ante la justicia sin más evidencias sería peligroso. Publicarla podría costarme una demanda por difamación. Ocultarlo era una traición a las mujeres que habían sido heridas. Eleanor estaba en un callejón sin salida torturador. La primavera de 1875 trajo noticias que harían la situación aún más compleja. El tendero sospechoso había fallecido repentinamente a causa de una enfermedad que se lo llevó en cuestión de días. Con su muerte se llevó la oportunidad de enfrentarlo o de conseguir una confesión que confirmara las sospechas. Eleanor lo acogió con emociones encontradas. Existía una justicia poética en que no iba a librarse de algún tipo de juicio, sino en tribunales humanos. Pero también había frustración en saber que las respuestas finales habían muerto con él. Donnelly dijo que tal vez la muerte del hombre liberaría a otros para hablar, aquellos que habían guardado silencio por temor o lealtad, pero que ahora podrían estar dispuestos a revelar lo que sabían. Era una posibilidad remota, pero era la única esperanza que quedaba para convertir las sospechas en certezas. Eleanor entonces hizo algo inesperado. Empezó a escribirlo todo como una historia, no como un documento legal, no como una acusación, sino como una narrativa sobre mujeres que vivían en los márgenes del registro, sobre verdades borradas, sobre sistemas que fallaron a quienes más lo necesitaban. No emplearía nombres verdaderos, alterando lo necesario para salvaguardar identidades, pero mantendría la esencia de lo que ella y muchas otras habían experimentado. Sería su última aportación para que esas historias no se perdieran por completo, para que las nuevas generaciones pudieran saber algo de cómo era vivir en tiempos en que la propia vida podía ser cuestionada y negada. La agotó durante meses, cada página arrancada de recuerdos dolorosos, pero también de una feroz determinación de que algo quedaría cuando ella se hubiera ido. Los años que siguieron transformaron la vida de Eleanor de formas que nadie habría imaginado aquella tarde de otoño en que llegó a Knoxville con nada más que sus pertenencias y una historia que nadie creería. Era parte de la ciudad, una cara familiar en calles que ahora conocía como la palma de su mano. Sus clases siguieron atrayendo a mujeres que querían aprender a leer y escribir, pero también un lugar donde sus voces importaban. El archivo que albergaba había crecido enormemente. Cajas y cajas de cuadernos repletos de relatos que de otro modo se habrían perdido en el silencio de la historia oficial. Un legado no intencionado, producto de su propia búsqueda fallida de afirmación, pero que había superado ese propósito. La historia que Eleanor había empezado a escribir sobre las mujeres borradas de la historia se fue transformando a lo largo de los meses en algo más complicado y literario de lo que había imaginado en un principio.
No era solo una narrativa de hechos, sino una investigación sobre la memoria, la verdad y cómo las sociedades eligen qué recuerdan y qué olvidan. Encontró una voz literaria que no sabía que tenía, una habilidad para hacer del sufrimiento una historia que resonara emocionalmente sin caer en el sensacionalismo o la descripción gráfica. Las hojas se apilaron. Un manuscrito que llegaría a cientos de páginas, que entretejía su propia historia con la de las otras mujeres que había conocido, un mosaico de vidas vividas fuera de los márgenes de los registros oficiales. Donnelly lo leyó cuando Eleanor finalmente dejó que alguien más lo viera y quedó impresionado, no solo por lo que decía, sino por cómo estaba escrito. Propuso que lo intentara publicar, tal vez con una editorial de Nashville o más al norte, donde había un mercado para historias sobre el sur reconstruido. Eleanor dudó, no porque desconfiara de su labor, sino por temor a que la publicación atrajera miradas no deseadas, reabriendo heridas que había aprendido a sobrellevar con menos dolor. Además, publicar implicaría reconocer públicamente que nunca había consumado su propio matrimonio, exponiendo su fracaso personal en forma escrita, para que todo el mundo lo leyera. Era una exposición aterradora que no sabía si estaba lista para afrontar. Los meses se convirtieron en estaciones que se sucedían con la reconfortante regularidad de los ciclos naturales. Eleanor seguía sus rituales hallando consuelo en ellos. Las visitas al cementerio disminuyeron, pero no se detuvieron. Esa pequeña lápida seguía siendo un punto de anclaje físico para los recuerdos que solo existían en su mente. Sembró flores silvestres alrededor de la tumba. Tenía un pequeño jardín que florecía en primavera y permanecía verde en verano antes de volverse dorado en otoño. Era su forma de preservar una conexión que el mundo oficial se negaba a reconocer, de jurar que el amor y la vida habían existido allí, donde los registros mostraban solo ausencia. El sepulturero dejó de preguntarse por la tumba extraña, resignándose a considerarla una más de las excentricidades que su trabajo le mostraba sobre cómo la gente procesaba la pérdida y el recuerdo. El verano de 1876, mientras el país celebraba su centenario y Knoxville se unía a las celebraciones con desfiles y discursos patrióticos, Eleanor pensó en lo lejos que había llegado en aquellos 7 años. Había venido en busca de afirmación, necesitando que el mundo le dijera que su experiencia había sido real. Pero con el tiempo, entre todos los callejones sin salida y las decepciones, había descubierto otra cosa. No la evidencia que estaba buscando, pero una clase de verdad que no necesitaba certificados oficiales ni reconocimiento institucional. Sus recuerdos eran suyos y eso tendría que bastar. Sus cuadernos llenos, las mujeres que había instruido, las historias que había salvado, todo era un testimonio de otro tipo, el de una vida dedicada, aunque nunca lograra su propósito inicial. Eleanor finalmente decidió no publicar su manuscrito, al menos no en vida. En cambio, lo archivó con el resto de sus papeles y dejó instrucciones para que tras su fallecimiento, todo se donara a la biblioteca local con la esperanza de que algún día alguien pudiera sacar provecho de aquellos registros alternativos de tiempos convulsos. Era una esperanza en el futuro, una creencia en que lo que hoy se ignoraba podría ser apreciado en el futuro, cuando las circunstancias se transformaran y las nuevas generaciones se plantearan nuevas preguntas sobre el pasado. Redactó una carta para adjuntar a los papeles, resumiendo su historia y por qué había pasado tantos años reuniendo aquellos testimonios. La carta era sencilla, directa, sin dramatismo ni autocompasión, solo un recuento de los hechos tal como ella los había vivido.
Sus últimos años en Knoxville fueron tranquilos, algo que no había sido durante los primeros años de su búsqueda. Se había resignado a no poder demostrar su matrimonio y había aceptado que algunas cosas eran ciertas sin necesidad de papeles. Sus clases siguieron hasta que su salud falló y, aun así, buscó la manera de colaborar, aconsejando a otras mujeres que habían tomado el rol de maestras. El alfabetismo que ella había comenzado se extendería mucho más allá de su propia participación, propagándose a través de las estudiantes que se convirtieron en maestras, extendiendo ondas de influencia por toda la comunidad de formas que nunca podrían ser totalmente rastreadas, pero que estaban allí, sin duda. Cuando Eleanor murió una tarde apacible de otoño de 1882, 13 años después de haber llegado a Knoxville, fue sepultada no lejos de aquella cruz sin nombre que tantas veces había visitado. Unas pocas personas acudieron al funeral. Casi todas eran las mujeres que habían sido sus alumnas, y ellas se encargaron de que en su lápida figurase una sencilla pero conmovedora inscripción. No se hablaba de casada o viuda, solo de su nombre y años vividos, y una línea que resumía sus últimos años. Educadora y guardiana de historias. Las cajas se entregaron a la biblioteca tal como ella lo había indicado, y allí permanecieron olvidadas durante décadas en un sótano polvoriento, a la espera de ojos que supieran apreciarlas. El enigma del matrimonio de Eleanor nunca se resolvió por completo. Los papeles del abogado muerto hablaban de indicios, pero no de certezas. El tendero sospechoso se llevó a la tumba todo lo que sabía. Las demás mujeres que habían pasado por lo mismo dejaron de buscar, se esparcieron o simplemente se rindieron ante la batalla. Lo que quedó fue una serie de ausencias en los archivos oficiales, vacíos que sugerían una conspiración organizada o simplemente el caos administrativo de una época turbulenta. La verdad, como siempre, queda en algún lugar en la niebla entre la evidencia y la interpretación, entre los hechos y la historia, entre lo demostrable y lo vivido. Décadas después, cuando las reformas de la biblioteca obligaron a reordenar sus archivos, un joven historiador tropezó con las cajas de Eleanor del verano de 1920. Se maravilló con los testimonios que halló allí, reconociéndolos como fuentes de primera mano sobre las vivencias femeninas durante la reconstrucción. Empezó a leer los archivos de manera sistemática y terminó haciendo su tesis doctoral sobre las lagunas en los registros civiles y cómo esto impactó de manera desproporcionada a las mujeres en tiempos de inestabilidad social. La obra de Eleanor, nunca publicada ni reconocida en vida, finalmente halló un público académico que apreciaba justo el tipo de historia alternativa que ella tanto se había empeñado en conservar. Fue una vindicación extraña, póstuma, no demostrando su matrimonio, sino confirmando su sospecha de que se perdían historias en los márgenes de los archivos oficiales. La historia de Eleanor resuena a través de los años no porque proporcione respuestas satisfactorias o un cierre limpio, sino por todo lo contrario. Hay en los bordes, en los intersticios de lo que se puede registrar y lo que se vivió realmente. Su herencia no es la solución de su propio enigma, sino los cuadernos repletos de narraciones de otras mujeres, las generaciones de estudiantes que formó en sus clases, la insistencia en que la memoria y la experiencia importan incluso cuando no pueden ser verificadas por los canales oficiales. Ella es todas las que vivieron y solo fueron registradas a medias, cuyas historias habitan en los márgenes que los archivos no pueden contener. Y tal vez eso sea más significativo que cualquier certificado de matrimonio. Este acto de resistencia contra el borrado,
Esta negativa a desaparecer por completo solo porque los sistemas oficiales no reconocieron su existencia. En las colinas de Knoxville, donde las hojas todavía tiñen de rojo dorado las laderas cada otoño, donde el río Tennessee todavía fluye a través de un paisaje que ha visto tanto sin decir, el pequeño cementerio todavía se encuentra. La lápida de Eleanor permanece, sus palabras aún legibles para quien se detenga a leer. No muy lejos, la otra lápida que ella misma erigió. Sus iniciales crípticas no revelan nada a los curiosos que se acercan. Juntas dejan huellas que los archivos oficiales rechazaron, pero que la tierra acogió. Presencias que se negaron a desaparecer incluso cuando todos los sistemas humanos de documentación fracasaron. Y ahí estaba tal vez la verdadera maldición de Knoxville, murmurada en aquellos años lejanos. No una maldición de sucesos sobrenaturales u horrores sangrientos, sino algo más llano y más aterrador, la capacidad de los sistemas humanos para borrar realidades vividas, para volver fantasmas a las personas mediante la omisión, el olvido, el no registro.